insurance, we know that everyone's a little different. That's why we make sure you've got the right... Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que estén con nosotros ya en esta noche para hablar un poco de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga de una manera especial a cada uno. Que todos estamos acá en esta noche para darle la gloria al Señor y bendecir su nombre. Qué bueno que ya están sintonizándonos y poder estar con nosotros ya para adorar el nombre del Señor y glorificarle y decir que Él es bueno, misericordioso y que en Él encontramos paz y regocijo. Dios es grande, Dios es hermoso, en Él encontramos paz y seguridad y benignidad en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Qué bueno es Dios, de verdad. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de los que siguen uniéndose. Aquellos que por primera vez se han unido con nosotros, son bienvenidos a nuestra página. Aquellos que son fielmente personas que están siempre constante con nosotros. Qué bueno, gracias, que Dios ha permitido que se manifieste su gloria en medio de los tiempos. Dios es misericordioso y Dios es grande. Así que buenas noches a cada uno, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios esté con ustedes cada momento y que siga protegiéndonos de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Él es fiel y Él es verdadero. Necesitamos orar unidos por todo lo que está pasando alrededor nuestro, por los decretos del presidente también, con la situación que está hoy ocurriendo sobre los riots, protestas que se están haciendo no pacíficas por los robos, asaltos, criminalidad que están tomando, ¿verdad? Y incendiando propiedades privadas, negocios en toda la nación. Ha sido algo bastante caótico. Y debemos de orar por esta nación, debemos de pedir a Dios que ponga su mano de calma en medio de esta circunstancia. El presidente ha decretado que los gobernadores puedan mandar a la Guardia Nacional a las calles para tomar dominio, tomar control y tener ese control que quizás no se ha logrado con la policía. Y dice él que si los gobernadores no hacen tal cosa, pues que él va a enviar entonces a la Fuerza Armada a tomar dominio en las calles y mandar un toque de marcial, un toque de queda a las 7 de la noche a nivel nacional. Yo espero en Dios que no lleguemos a ese punto, aunque Él dijo que será inmediato, de que podamos tener control. Y solamente Dios puede tener ese control. Y la iglesia lo sabe. La iglesia tiene ese baluarte de poder orar y pedir de que Dios intervenga. A la misma vez, yo no sé si usted se ha dado cuenta de las manifestaciones que han habido, de estas protestas, la manera en que se ha hecho, muchas personas sin protección bucal, sin las mascarillas, y apegándose el uno al otro, rozando sus cuerpos, sus manos, sus brazos, policías aún sin cubrirse, abrazando a otros, en medio de una pandemia. Creo que hemos sido un poquito descuidados en cuanto a esto, ya que aunque han bajado los números de contaminación,
esto puede desatar una segunda ola donde puede ser hasta más dañina que la primera. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos orar, necesitamos pedir, interceder, y usted y yo, cuando entre en los momentos de oración a Dios, hágalo con esa finalidad en mente. Es por eso que en esta noche yo deseo hablar un poco sobre el proceso, los pasos de la oración, y dejando un ejemplo que Jesús nos hizo a nosotros, entender por qué es la necesidad de orar constante, por qué tenemos que hacerlo seguido, cómo es que tenemos que orar y poder orar juntos, individual, sacar un tiempo para la oración y poder dedicarla a nuestro Dios y poder hacer así, seguir hacia adelante. Voy a invitarles a que abramos la escritura. Si usted tiene su Biblia con usted, si no, pues solamente me sigue. Mientras vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 26, y versículo 36 al 46. Le voy a dar lectura a todo el pasaje porque es necesario que notemos ciertas cosas en ese pasaje bíblico que lo hemos nosotros visto, oído predicar, nos lo han enseñado, y nos perdemos ciertos elementos de ese pasaje que son importantes, creo, para poder comprender la profundidad y la intención de la oración que Cristo mismo hizo a través de los años en que Él vivió acá, difíciles como ser humano, como Jesús, y poder comprender el poder de la oración. Así que nos vamos a Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46, y le voy a dar lectura de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Note eso, hermano. Jesús fue a Getsemaní y le dijo a sus discípulos: quédense acá, sentados. Hay hermanos que oran, hay hermanos que sirven a Dios donde el Señor los sienta. Él sabe hasta dónde puede llegar. Él sabe lo que son y que no tienen ese deseo de orar, porque no todos buscan la oración. Y el Señor le dijo a sus discípulos: quédense acá. Y dentro de los que se quedaron, sentados, Él toma a 3. Fíjense, están aquellos que oran, están aquellos que buscan de Dios y aquellos que el Señor sienta para que no vayan con Él, que no le acompañen, que los conocen. Y les dice a los otros: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, vean, noten esto, Él anda con todos sus discípulos, va al lugar de Getsemaní con la intención de orar un rato, pero no le dice a los 12 discípulos: vengan todos y vamos a orar, sino sienta a los discípulos, y de los que están sentados le dice: voy a coger a Pedro, a Jacobo y a Juan, vénganse ustedes conmigo más adentro, y ustedes el resto se quedan sentados. Hay personas que el Señor los sienta porque conocen que no pueden dar más allá de lo que ya han dado, o lo que pueden hacer, o porque no tienen ese deseo, ese avivamiento en ellos de buscar en la oración. ¿A qué iba el Señor Jesús? A orar. ¿Por qué? Porque su alma estaba entristecida, porque sabía lo que venía en el camino. Y Él toma a 3 específicamente que cree que van a estar con Él, que siente, los ve, que pueden apoyarlo más. Toma a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva, y luego Jesús se confiesa con ellos. No se confiesa con todos,
No les habla a todos los discípulos, es a estos tres. Curioso, muy curioso. Y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego les dice a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. Interesante. Le dice a todos los discípulos, quédense. Coge tres, camina un poco hacia adentro a donde él va. Luego le dice a los tres, quédense aquí un ratito. Siéntense. Esperen aquí. Pero velen. Tengan cuidado. Estén pendientes. Sigan orando. Oren conmigo. Y se fue y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. O sea que el Señor Jesús fue a orar solo. Se llevó tres para que lo ayudaran a interceder. Y él se fue a orar solo. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, a los tres que le había amado, y los halló durmiendo y dijo a Pedro en específico. Lo curioso es porque se lo dice a Pedro. Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? No le dice, no pudiste orar conmigo, sino le dice, no pudiste velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, porque en ti hay paz, seguridad, benignidad, porque encontramos, Señor, regocijo cada momento. Bendice a cada uno en esta hora. Creemos en que tú, Señor, estás con nosotros, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, mi Dios, porque tuya es la gloria y tuya es todo honor y pleitesía. Este pasaje bíblico siempre se ha proyectado sobre el sufrimiento, el padecimiento, la angustia de nuestro Señor Jesús antes de ser entregado, por el proceso que iba a pasar para llegar hasta la cruz del Calvario y allí fallecer y luego al tercer día resucitar. Pero este pasaje se ha presentado siempre de esta manera en el sufrimiento y padecimiento de Jesús, y casi pasamos por inadvertido lo que Él nos está enseñando en la oración. Hoy nosotros hablamos sobre la gran necesidad de orar, la gran necesidad de que estamos padeciendo por muchas cosas, muchas circunstancias, muchos problemas, en que necesitamos sacar unos minutos para orar. Y uno de los problemas y elementos grandes que encontramos es que la persona siempre trata, compara, dice cosas que no podemos orar por una hora, que se me acabaron las palabras, que no sé cómo, no aguanto, no puedo orar ese periodo de tiempo. Yo no sé cómo hay personas que pueden orar 3 y 4 horas diarias y se preguntan cómo es que hacen esto, cómo es que no encuentran aburrida la oración, cómo es que no pueden ellos sentir esa diferencia, ¿verdad?, al orar y poder seguir así de esta manera y poder alcanzar el momento de que Dios nos da fuerza para orar y seguir. Así que Dios es maravilloso, Dios es
es grande cuando nosotros entendemos el significado de la oración. El poder entender cómo entrar en ese momento. El Señor Jesús coge a 3 dentro del grupo. La pregunta es, ¿por qué no ha cogido? ¿Por qué no escogió a los 12 discípulos? ¿Por qué no escoge a todos los que estaban con él? Sino que solamente a 3 en específico. ¿Qué tenían de diferencia Pedro, Jacobo y Juan? ¿Qué los hacía a ellos diferente? ¿Qué los marcaba a ellos diferente a los demás discípulos que dejó sentados? Le dice que ustedes quédense acá, siéntense acá, tranquilos, esperen aquí, que yo voy a ir con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y dejó a un grupo que el Señor Jesús sentó. El Señor Jesús sabe y conoce, y ponga bien claro esto, hermano, porque esto es muy, muy importante para nuestra vida cristiana. La mayoría de iglesias tienen un día dedicado a la oración, en mayoría de congregaciones. Ya unos que oran lunes, otros que lo hacen martes, otros jueves, otros miércoles, otros quizás hasta el viernes, pero siempre las iglesias sacan un día que es dedicado a la oración, por lo menos 1 hora. Es el servicio menos concurrido. Es el servicio donde muy pocos líderes mismos de la congregación asisten. Hay una apatía a ir a orar. Es ahí donde recae a veces la falta de entrega espiritual al día del servicio de oración. Y otros, aún líderes, miembros de la congregación, van y asisten al templo para el día del culto, el día de la oración, y van solamente para que los puedan ver, que los puedan entender, que no hablen de ellos, para que vean que asisten. Pero lo menos que hacen es orar, es entrar en medio de la oración, sino lo van por compromiso, van porque simplemente tienen una imagen que proteger, porque llevan una apariencia de hermanos cristianos pietistas, puritanos, y que no diga nada el pastor, no diga nada a los demás hermanos, y lo ven entrar a la congregación. Hacen el simulacro, se hincan, pasan media hora, 40 minutos hincados, y lo menos que han hecho es orar a Dios, sino que o están pendientes a los problemas de su vida diaria, o están pensando en cosas que no deben de estar pensando. Ahora con la tecnología, pues muchos se hincan y esconden el teléfono y empiezan a verlo en las noticias o lo que están viendo dentro de la media. Y lo menos que hacen es adorar a Dios. Entonces Dios conoce la intención. Dios conoce quién es ese tipo de persona, quiénes se interesan en orar. Dios no llama a todos los discípulos porque Él sabe que no todos están metidos y que le han llegado a un momento donde Él necesita el apoyo, donde Él necesita la intercesión, y Él escoge 3 que Él cree, que Él siente, que Él ha visto que se destacan del grupo, y les dice a todos los discípulos: siéntense ustedes acá, tranquilos, no se preocupen. Y dentro de este grupo, en las congregaciones, tenemos docenas de ellos, donde son personas que aman a Dios, son personas que siguen a Dios, que cumplen con ciertos requisitos de una membresía local dentro de la iglesia, pero que el Señor sabe que a la verdad, a la hora de las horas, no puede contar con ellos, porque les falta fe, porque tienen apatía, porque no practican la oración, y a la hora de orar no saben cómo orar, no saben cómo entrar para poder apoyar a la persona. Entonces el Señor Jesús, que se siente triste, que se siente abrumado, que sabe lo que le viene, le dice a este grupo: siéntense, quédense acá. Y de entre ustedes 3 me voy a llevar yo 3. Entre ustedes grupo, los 12, me voy a llevar a 3. Pedro, Jacob y Juan.
A Pedro porque es atrevido. A Pedro porque es un Pedro que lo llama a estar siempre en la defensa del Señor, alguien que siempre está ahí despierto. Y el Señor les llama a ellos para que vayan con Él y les dice, quédense acá. Van caminando, van entrando hacia el huerto, van llegando más adelante y luego el Señor les dice a esos tres, ahora ustedes quédense aquí. Con un propósito y una intención los traje. Velen una hora. Estén pendientes de mí por una hora. Y oren para que no caigan en tentación de lo que les rodea. Pero velen. Su propósito es que vengan y velen. Cuento con ustedes. Ustedes son los del círculo mío que yo creo que pueden ayudarme. A ti, Pedro, porque sé que tú eres rápido. Tú eres impetuoso. Tú estás siempre despierto. Eres eléctrico. Tú ves las cosas, así que vela. Juan, tú no vas a permitir que me pase nada porque tú me amas. Y tú estás siempre pendiente. Tú eres el que se recuesta en mi pecho. Yo te pido a ti y a Pedro que me velen. Y Jacob, he visto en ti tu sinceridad al orar. Ora para que todo esté bien. Mientras yo me retiro, y dice la escritura en Lucas y también lo dice en Marcos, que Él se retira de ellos como a un tiro de piedra, a una distancia donde usted tira una piedra y va. Estamos hablando de un proceso de metros de distancia, quizás 20, 30 metros, donde el Señor se aleja de ellos a orar, a solas. Y el trabajo de estos tres era orar un poco y velar. Note esto, hermano. Dios a veces te manda a ti a orar y a velar. Cuando dice a velar es que tú estés pendiente de lo que está sucediendo. Que tú puedas orar con libertad. Cuando personas entran en la oración y cierran los ojos y se olvidan y no velan lo que está sucediendo alrededor de usted, le roban hasta la cartera y usted ni cuenta se da, porque está orando con los ojos cerrados, no está velando. Interesante. Entonces el Señor Jesús se va, ora y empieza a hablar con el Padre. Y aquí viene lo interesante del asunto. Él habla, le dice a su Padre, Señor, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y él ora intensamente, en las otras versiones habla y dice que su sudor era tal, que era como el espesor de las gotas de sangre que derramaba su sudor y caía sobre la tierra porque estaba atemorizado, tenía angustia, tenía sufrimiento interno y necesitaba un apoyo. Termina de orar y regresa a los tres que dejó allí, a Pedro, a Juan y a Zebedeo. Digo, a los hijos de Zebedeo, a Jacob. Y les dice, ¿no pudieron ustedes orar una hora? Una hora. El término que Jesús utiliza ahí no es literal. Ora. No es lo mucho que usted ora, ni lo poco que usted ora. Es la calidad con que usted ora en el tiempo que le dedica a Dios. Muchos dicen, yo no puedo orar una hora, pastor, se me acaban las palabras. Otros son un poquito más diligentes y apuntan, tienen libretas que apuntan los nombres de todo el mundo que le ha pedido oración. Y entonces cuando van a orar, abren la libreta y empiezan a orar. ¿Okay? Señor, mira a Juan, mira a Pedro, a María, a Tiburcio, y empieza el listado a orar y a orar y a orar y a orar. Lo que está haciendo es consumiendo tiempo. Porque usted dice, wow, me llevé 2 horas en leer los nombres de las personas que me pidieron oración. Ese es su estilo, esa es manera de serlo. Señor le dijo, no recen, oren. Rezar es repetir constantemente lo mismo. Que tenga objetividad, que tenga eficacia, es algo que tendríamos que verlo dependiendo de acuerdo a sus resultados. Lo que el Señor te dice, tú no pudiste velar ni orar un rato. Oren y velen para que no caigan en la tentación.
Cuando hablamos de tentación, hablamos siempre de los deseos de la carne, hablamos de aquellas cosas que nos atraen, los deseos que nosotros tenemos en nuestra vida. Le está diciendo, velad, que estén pendientes de todo lo que está surgiendo alrededor. ¿Por qué le dice que están velados y están pendientes? Porque en ese momento el Señor sabía que en cualquier momento llegarían los soldados del concilio, los soldados de los sacerdotes, a prenderlo, a buscarlo. Judas ya lo había vendido y esa noche lo iba a entregar con un beso. Y le dice, velen, para que no nos cojan de sorpresa y estemos esperando. Velen y oren para que ustedes tengan valor, para que puedan ver con calidad, para que puedan aceptar lo inevitable, lo que viene. Oren para que no caigan en tentación del temor y del miedo y puedan ustedes enfrentar esta situación que va a ser difícil para ustedes como la es conmigo. Y él viene y les dice a ellos, vosotros no pudisteis orar una hora. Y nosotros, como tomamos todo literal y todo lo tomamos superficial y rápido, como dice la Escritura, dice hay que orar una hora diaria. Si usted desea hacerlo, no hay cosa, no es mala, nada malo en eso. Daniel oraba 3 veces al día. Abría su ventana y miraba hacia el occidente, hacia el oriente, y oraba 3 veces al día. Cuando dice orar una hora, no es una repetición de rezos que usted tiene que hacer para orar una hora. Una hora en el día usted la puede dividir 15 minutos, 4 intervalos. Puede orarlo en media hora, 2 veces. Es irrelevante la manera en que usted hace esto. Es el momento en que Dios le pide a usted que interceda, que ore. Hoy nosotros oramos. Las oraciones varían. Oraciones muy largas, oraciones muy cortas. Pastor, ¿pero dónde dice eso? Se los voy a probar. Jesús se encuentra caminando en el agua, en unas tormentas y las olas inmensas. Los discípulos se encuentran en una barca y tuvieron temor y dijeron, fantasma es, porque había una superstición que hablaba en aquellos tiempos y decía de que los muertos eran fantasmas y espíritus que se aparecían caminando en el agua, y cuando vieron a Jesús pensaron que era un fantasma y creían de que esa superstición se había convertido en realidad en la vida de ellos. Pedro por eso le dice, si eres tú, él tuvo que haber reconocido su voz, sabe quién es. Si eres tú, en otras palabras dice, si no eres fantasma y eres tú, haz que yo camine y llegue a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven, camina. Pedro camina hasta donde se encuentra Jesús. Y al estar enfrente a Jesús, cara a cara con Jesús, parados los dos en el agua, él tiene temor al ver las olas inmensas que querían arroparlos a ambos. Y él empieza a hundirse. Ojo a esto. Cuando él se hunde, él no hace una oración larga, litúrgica, ni ceremonial. Él no dice, oh Señor, sácame, líbrame, lleva, Dios mío, Padre eterno. Ni tampoco pasa un proceso que siempre se ha dicho que hay que adorar a Dios primero para que Dios escuche las oraciones, que hay que tener este sistema de oraciones, que hay que siempre primero darle alabanza y adoración a Dios antes de entrar en la oración. Pedro no tenía tiempo en ese momento de entrar en liturgias. Pedro simplemente abrió su boca y le dijo, Señor, sálvame, que me ahogo, que perezco. Una oración simple, sencilla, sin tanta liturgia. Señor, sálvame que perezco. El Señor trabó de él, no le predicó, no lo regañó, en ese momento lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Entonces, hay oraciones que son largas. Hay oraciones que llevan unas peticiones y nunca sucede nada. ¿Qué es lo que más que vemos nosotros en nuestras congregaciones? Personas con unas oraciones que uno dice, Dios mío, pero qué oración tan linda hizo este hermano, tan bella la oración, pero nunca vimos fruto, nunca vimos resultados de esta oración. Eso no es cuánto tiempo tú ores, ni cómo tú ores, ni dónde tú ores, ni en la posición donde tú estás para orar. No que Dios solamente escucha al que está con la rodilla doblada. No. Entonces Jesús le dice, ¿no pudiste orar conmigo una hora? Un momento, un ratito. Y luego se va de nuevo a orar y repite las mismas palabras, Señor, pasa de mí esta copa. Regresa de nuevo y los encuentra cabeceando, durmiendo, con los ojos pesados, dice la Escritura, cargados de sueño. No pudieron velar, mucho menos orar. Les dije que orasen, que velaran. De nuevo se va, retira, ora, regresa otra vez de nuevo y le dice, ¿saben qué? Descansen ya, que llegó la hora, que el que ha de entregar ya viene de camino para yo pasar el proceso que tengo que pasar. Entonces, lo que quiero hablar en minutitos es la oración eficaz puede mucho, pero es la oración que es constante. No esperes tú que tú no oras en 6 meses y que cuando te viene la crisis, el problema, tú siempre digas, Señor, sálvame, y el Señor te va a salvar de esta manera. Si tú no tienes la oración como un estilo de vida, si tú no oras a Dios en tus momentos de soledad, en tus momentos tristes, en tus momentos de alegría, y sacas unos momentos donde tú puedes llegarte delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy. En esta situación que me encuentro no tengo solución, no tengo salida más que tornar a ti. Necesito orar, necesito llegar a ti. Hay personas que oran en lenguas, cantidad de lenguas, y no se ven resultados. No es cuántas lenguas tú hables, ni cuánto énfasis tú le hagas, ni cuántas muecas, ni tanto tú cierres los ojos y te arremigues todo para orar a Dios. Es con la sinceridad que le hables a Dios, con el corazón abierto. Cuando tú hablas con Dios, es tener una conversación. Es cuidar tu boca cuando hablas con Él. Dice, hablábamos de Santiago los otros días y decíamos que tenemos una lengua que con la misma bendecimos a Dios y con la misma maldecimos a Dios. Es un pequeño órgano que controla todo nuestro cuerpo, que hace arder un bosque. Y esta misma lengua no nos deja a veces a nosotros ni adorar a Dios con libertad. Y hablamos sandeces. A veces tenemos mucho cuidado cuando hablamos con nuestras autoridades gubernamentales, administrativas, o con un candidato, o con alguien que representa poder. Y tratamos de usar el mejor vocabulario que tengamos, la mejor jerga, verba, y poder hablar con ellos para tratar de, si no de impresionarles, dejar marcada una huella en ellos para que no se olviden quiénes somos nosotros. ¿Cuánto más debemos cuidar de la manera en que nosotros hablamos con Dios, cuando oramos con Dios, cuando intimamos con Él, cuando sentimos una cercanía con Él en los momentos difíciles? Dice, vosotros pedís y no sabéis pedir. Vosotros oráis a la manera que vosotros creéis que es la manera de orar. Señor le dice, yo sé con quién puedo contar, con el grupo con que yo puedo contar en la intercesión. Los pastores sabemos con las personas que verdaderamente en la iglesia se dedican a la oración. Y recurrimos a ellos para decirles, por favor, hermana o hermano, interceda en esta manera, porque se sabe que esa es su fuerte, que les gusta la oración. También conocemos a aquellos que ni van al servicio de oración, ni oran cuando entran al templo, ni oran en su vida personal, ni creen en la oración.
y los conocemos. Y no por eso dejan de ser cristianos, dejan de servir a Dios. Simplemente están perdiendo bendiciones y cuando vienen los problemas fuertes a su vida, no hayan cómo bregar con estas y dependen de las oraciones de los demás. Dependen de la oración del hermano fulano, sutano, perencejo. Y nosotros debemos depender de nuestras oraciones hacia Dios. El Señor Jesús les da una lección a ellos. Les habla, les dice, velen y oren. Estén pendientes, pero también lleven oración. Es una enseñanza que yo he dado por años en nuestra congregación. Cuando estamos ministrando, cuando estamos orando, les digo a los hermanos, oren con los ojos abiertos, por favor. Velen, estén pendientes a lo que está sucediendo alrededor de ustedes. Orar no es perder el conocimiento. Orar no es perder el sentido de lo que está pasando alrededor de ustedes. Ay, pastor, es que no puedo orar porque no me concentro. Veo todo lo que está sucediendo alrededor y pierdo la concentración con Dios. Tú oras no con tus ojos, tú oras con tu boca, con tu conocimiento. Y tú conoces cuando estás hablando con Dios. Es algo muy importante. Muy importante. Pero la liturgia y la costumbre religiosa es que tengo que orar de rodillas, cerrar los ojos y olvidarme de quién está a mi lado. Por eso es que han pasado tantas cosas dentro de una congregación, porque se robaron hasta la Eucaristía dentro por tener los ojos cerrados. Y nosotros necesitamos velar, orar con intensidad. Ahora, hay que orar constantemente. Hay que orar con una intensidad como en estos momentos estamos viviendo. Tenemos 3 problemas grandes que están azotando el mundo. ¿Ok? 3 problemas. Los voy a enumerar. Número 1. El problema de la pandemia, que creemos que ya ha bajado y con estas circunstancias tenemos temor de que venga una segunda ola, que venga peor que la que fue la primera. Necesitamos orar por esta situación con genuinidad, con mayor ahínco, con fuerza, con fortaleza, con fe, creyendo de que Dios va a intervenir en esta situación. Número 2, necesitamos orar por lo que está sucediendo en esta nación que ha afectado hasta Europa, Inglaterra, Leningrado, que han llevado protestas allá de una circunstancia local en Minneapolis, Minnesota. Se ha expandido en todos los estados, decretando el presidente que haya un control en todos los estados americanos. Necesitamos orar por eso. Y cuando oramos tenemos que velar lo que está sucediendo. Yo no veo noticias porque no quiero que mi alma se ponga negativa. Tu alma va a ser rota y tú ni cuenta te has dado por qué. Tu fe va a ser robada, ni tú ni cuenta te has dado porque no estás velando. Tienes que velar y tienes que orar por lo que está sucediendo. Entonces, número 1, la pandemia. Número 2, las protestas y saqueos y asesinatos y robos y destrucciones que están sucediendo actualmente hoy en esta gran nación. Y número 3, las tormentas y huracanes que están azotando Centroamérica, que están azotando ya al Golfo de México, que están llegándose ya hacia acá. ¿Será poco lo que estamos pasando? Oren mucho por El Salvador, que ha sido azotado grandemente y que Dios siga poniendo su mano poderosa sobre ellos. Por el presidente de allí, que está luchando contra la corrupción grandemente.
por Centroamérica, que está siendo azotada por las inundaciones que está tomando estos huracanes y estas tormentas tropicales. Hay 3 elementos urgentes que necesita atención, velar, para que podamos orar con intensidad, pedir a Dios su intervención. Señor, ya aprendimos nuestra lección, eso espero que hayamos aprendido con la pandemia. Por favor, Señor, ya intercede, interviene, te lo pedimos, rogamos por esta situación que está sucediendo en esta nación. Señor, ya no nos azotes con los asuntos de la naturaleza, con los huracanes y con estas tormentas tropicales que están sufriendo nuestros pueblos. Cuando usted ora a Dios con intensidad, cuando abre su corazón, cuando usted deja que el Espíritu de Dios vaya guiando sus palabras, usted no necesita una libreta para que Dios le haga recordar por quién usted va orando. Simplemente el Espíritu Santo le va dando a usted una iluminación y recordando a las personas que constantemente le han pedido a usted orar e interceder por las situaciones que están pasando. Llegar con toda alevosía, libertad y conocimiento de lo que está sucediendo, a llegarse a donde Dios, y verá que le pasan 5 minutos, pasan 10 y usted ni lo va a sentir. Llega la hora y usted ni ha sentido, porque está encendido, porque está prendido, porque está conectado con la iluminación del Espíritu Santo. Y es allí donde usted empieza a enamorarse, a gustarle, a envolverse en lo que Dios hace. Es vaciar su ser en todo lo que tiene, en peticiones e intercesiones delante de Dios. Y entonces usted empezará a ver y sentir resultados en su vida. Pues el Señor Jesús sabe a quiénes ha sentado. Dios escucha tus oraciones. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis que sucede con sus oraciones? Cuando usted ora a Dios, se convierten en incienso y se ponen en unos candeleros de incienso que son de aroma para nuestro Señor Jesús, para ponerlo allá el Señor Jehová, a darle alegría, a que Él pueda oler ese incienso. Cada oración que usted hace se convierte en incienso para Dios, como óleo fresco que llega donde Él. No es cuán lindo usted ore, ni cuán largo usted ore, es cuán grande tenga la intención de orar por la situación. Luego entramos en diferentes niveles de las oraciones, pero hay oraciones que Dios pide que tú hagas e intercedas para entonces Él poder derramar sus bendiciones sobre ti. Hay cosas que tú estás orando y orando y orando y nunca recibes. Examínate con la intención que lo estás pidiendo. Examina para qué estás pidiendo esa situación. Órale a Dios, no por cantidades de tiempo, sino con calidad de tiempo, así sea 1, 5, 10 horas. Pero hay que orar, hay que velar por todo lo que está sucediendo. Dejar que Dios esté en nosotros como poderoso gigante. El Señor Jesús en el jardín, en el huerto, enseñó esto: velad y orad, para que vosotros no tentéis en la duda, ni dudéis de lo que estás pidiendo. No podéis orar un ratito, no podéis orar 1 hora. Solo te pido que ores un momento y veles de lo que está sucediendo, para que te des cuenta de la necesidad que hay para orar. Que no te empujen para la oración, no te sientas obligado en la oración, no vayas al culto solamente porque es culto de oración. Ve porque verdaderamente quieres orar, porque necesitas de la oración, porque la oración es vida, porque la oración es nutrición para tu espíritu. No dejes de adorar y orar
porque son el alimento para el alma, el espíritu y nutrición para tu vida. Es necesario que con más ahínco, con más intención, nosotros podamos orar a Dios. Es mi intención en esta noche de que tú puedas orar conmigo, pedir por una intercesión divina y un toque de nuestro Señor Jesús. Voy a invitarle que incline su rostro y voy a hacer una oración por esas 3 áreas que mencioné unos minutos atrás. Gracias, mi Dios, aleluya. Te doy gracias en esta hora, Señor, Gracias, Jesús. porque nuestros corazones y nuestro espíritu se compungen al saber, oh Dios, de lo que está sucediendo en esta nación. Padre, que tu espíritu que se paseaba, Señor, sobre la faz de las aguas, se pasee hoy, Señor, en los corazones de las personas enojadas, con rencor, desilusionadas, tristes, desconsoladas, acongojadas. Que tú intervengas, Señor, y puedas mandar calma y paz sin tener que intervenir la fuerza armada. Padre, pedimos que tú, en esta hora, tu Espíritu Santo tome control de las calles de esta nación, de los negocios, de las personas, de las familias y de todo aquel que necesita de tu Espíritu. Padre, clamamos un pueblo unido en esta gran nación y en esta gran tierra del mundo completo para tener un fin ya, Señor, de la pandemia. Pedimos, oh Dios, que intervengas, que por favor, Señor, quites tu mano de esta situación que está aplacando nuestras vidas y que podamos entender que solamente tú eres el que puedes aliviar esto. Hemos aprendido la pérdida de seres queridos. Señor, solamente esta nación, más de 100,000 muertes, más de 1 millón de contaminados. Padre, hemos aprendido nuestra lección. Te pedimos perdón. Por favor, interviene. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Sí, mi Dios, aleluya. Ten misericordia. Nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros malos caminos. Sana nuestra tierra. Lo pedimos, Señor. Padre, mira, Señor, los actos de la naturaleza, las tormentas que están azotando, Señor, Centroamérica, que están azotando, Señor, el Golfo de México. Padre mío, en esta hora yo te pido que tú, Señor, mandes tu palabra como se controlaron las tormentas, Señor, cuando estabas en la barca y la calma volvió de nuevo. Te lo suplicamos, interviene. Gracias te doy porque tú eres Rey, tú eres Señor y en ti confiamos siempre, hoy y para siempre. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y ciertamente tu gloria sea manifiesta cada momento. Dios bendiga a cada uno, hermanos, en esta preciosa noche. Que Dios los guarde. Creemos de que Dios está siempre velando por su pueblo. Descansen, que Dios los guarde. Sigan orando por cada uno de estas necesidades y por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta mañana. Amén y amén.